Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Espero que pueda dedicar tiempo para mirar estas enseñanzas o escuchar esta lectura de la Biblia en San Juan capítulo 18, como lo hemos estado haciendo, como he acostumbrado a hacerlo. La lectura mayormente del contenido de la Biblia y aprendiendo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo del contenido escrito por Dios. En esta ocasión vamos a mirarlo bajo el título Jesús, el Cordero de Dios, es tomado para el sacrificio. Y en el capítulo 18 de Juan se nos hace mención al respecto. En el 17, que leímos la semana pasada, nos podemos dar cuenta que Jesús, después de haber orado a Dios por los suyos y pidiendo y exhortándonos a vivir en la vida como si fuéramos uno solo, es decir, en completa armonía, amándonos los unos a los otros, fuera de ventajas, de envidias, de resentimientos y perdonándonos unos a los otros para poder conseguir la unidad deseada por el Señor, sale con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, y en donde había un huerto, y ahí entró con sus discípulos para orar al Padre en su última oración bajo libertad. Nos dice Juan 18:1: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? En Marcos, respecto a este mismo acontecimiento, les dice un poco más estas otras palabras. Marcos 14:48 nos dicen: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Hemos podido mencionar en varias ocasiones que Jesús vino para cumplir lo que estaba escrito de él en la Biblia, bajo la ley, lo que Dios había hablado al pueblo de Israel respecto a la redención que se había de ofrecer, no únicamente por la nación de Israel, sino por todo el mundo, la cual cumpliría nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro título que miramos hoy, el Cordero de Dios, es tomado para el sacrificio. Vemos que la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo es cumpliendo ese propósito. Jesús vino a cumplir lo establecido por Dios. En sus enseñanzas, Jesús en Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús no vino a cambiar lo que ya estaba escrito en el contenido de la Biblia, lo que es en el Antiguo Testamento, sino que vino a cumplirla. Dice: no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que podemos darnos cuenta que el cielo y la tierra dejarán de ser, pero la ley de Dios permanece siempre y se ha de cumplir lo que en ella está escrito. Ahora, veamos pues, cuando nuestro Señor Jesucristo es introducido al mundo por medio de Juan el Bautista, Él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en San Juan 1:29. Y en la ley estaba escrito lo siguiente:
con respecto a la redención que Dios había mandado al pueblo de Israel para libertarlos de la esclavitud de Egipto. Y al presentarse nuestro Señor Jesucristo, vino para libertarnos de la esclavitud del pecado, al mundo entero, a todos en general. Pero lo que estaba establecido en la ley, un tipo de lo que estaba cumpliendo Cristo, nos dice en Éxodo 12:3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, cada uno tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y cuando se habla acerca de este mes, para que tengamos un poco más, o hagamos un poco más de memoria, se está refiriendo al mes en el cual se celebra lo que conocemos como la Semana Santa, o Semana de Pascua, Semana Mayor. Y durante este tiempo, en memoria el pueblo de Israel había de practicar este rito para que se recordara la nación de lo que había hecho Dios por ellos en Egipto. Así que habían de tomar este cordero por familia. Y dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, considerando que fuera suficiente para que todos comieran de ese cordero. Y dice, el animal será sin defecto, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo tomado para cumplir este sacrificio y este propósito, la redención de la humanidad. Ahora, en la última cena, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a esta enseñanza, ya que durante su ministerio participó en estas festividades en el pueblo de Israel, durante la última festividad que él pudo participar, dice en enseñanza a sus discípulos, y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. El pan que estaba compartiendo con ellos en la mesa antes de despedirse de ellos. Pero el propósito principal es que al cenar, dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Así que cada vez que comamos nuestros alimentos o cada vez que seamos participantes de lo que es conocido como la Santa Cena, hay que hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? No de que los elementos que tomemos se transformen en el cuerpo o en la sangre de Cristo, sino que los elementos que tomemos nos sirvan de memoria a su sacrificio. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Y eso también, la ley nos habla acerca de que todo pacto, hablando del nuevo pacto que Cristo Jesús firmaba en su sangre, el pacto de la gracia, por así decirlo, estaba siendo firmado con sangre, con el sacrificio de su persona. Y él fue entregado voluntariamente, nos lo dijo él mismo. Ahora, vamos a analizar un poquito acerca de esta escritura y vemos que la autoridad de Jesús se hace manifiesta el día en que aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. Juan 18:4 nos dice, ya lo leímos completamente anteriormente, pero Jesús se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Al presentarse Jesús al decir, yo soy, esta expresión lo identificó a él. Y podemos nosotros mirar que esta expresión él la hizo en muchas ocasiones diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva,
y muchas otras que podemos encontrar. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el todo lo que el hombre necesita para su existencia. En otras palabras, es lo que Jesús estaba manifestando al pueblo o a los que le prendían en esta ocasión. Sin embargo, esta misma expresión también la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero veamos aquí respecto a la autoridad que tuvo el Señor. Cuando Él les dice, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. La expresión yo soy, que encontramos en el Antiguo Testamento en Éxodo 3:13, lo dice Dios refiriéndose o hablando con Moisés, cuando Moisés pidió cómo identificar a Dios delante del pueblo de Israel. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hay que tener en mente que cuando Jesús hace esta expresión, podemos nosotros identificar a Jesús como nos dice en otras porciones la Escritura. Dios estaba en Cristo. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta que la manifestación de Dios en Cristo se hizo manifiesta en la autoridad que Dios le había otorgado. Y podemos darnos cuenta que al caer ellos a tierra, esta autoridad también nos la describe Filipenses 2:8, diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y por esta razón, por esta autoridad recibida del Padre, se postraron los soldados, aun cuando lo iban a prender, cayeron postrados delante de él. Porque la Escritura dice que delante de él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que tengamos esto en mente. Si hoy no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente y nos postramos para adorarle, tarde o temprano lo haremos aún involuntariamente, porque esta autoridad ha recibido del Padre y es con un propósito. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos confesaremos en aquel día que Jesucristo es Señor. Regresando a San Juan, capítulo 18, verso 7 les dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese lo que está dicho, de los que me disteis, ninguno perdí. Así que podemos pues mirar que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Ahora, el reino de Dios no se establece con violencia, mas será establecido en justicia, nos lo dice la Escritura. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido, nos dice en Lucas 22:49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? En Juan 18:10 nos dice, entonces Simón Pedro tenía una espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, dando a entender que esto es un hecho verídico. En el verso 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina.
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Mateo 26:52 también le vuelve a decir, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Así que podemos darnos cuenta pues que el reino de Dios será establecido sin violencia. Lo reconocerán aquellos que voluntariamente entreguen a Jesús su corazón, y sin duda Él cuidará de nosotros, como nos lo dice la Escritura, y Él mismo nos lo testificó. Y es que Él tiene toda autoridad, y le hace saber a Pedro lo siguiente: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de una docena de legiones de ángeles? Sí, porque Él era escuchado por el Padre. Pero, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Así estaba escrito en la vida de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que había de ser prendido, tomado como malhechor, llevado a la cruz para nuestra expiación. Así que lo que estaba sucediendo en este momento, la aprehensión, tanto la entrega de Judas, la Escritura dice que había de ser vendido, la aprehensión por los soldados, había de ser tomado por los gentiles y llevado a juicio, aunque de eso no mencionamos ahora mucho. Pero vemos nosotros que Jesús es tomado para efectuar el sacrificio por la culpa o pecado nuestro. En Juan 12:12, prosiguiendo con la lectura, 18:12, prosiguiendo con la lectura, nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Jesús, el Cordero de Dios, había de ser llevado para ser examinado por los sacerdotes, a fin de que éstos lo aprobaran como un sacrificio, según la ley, como un sacrificio perfecto, según la ley. Ahora, recordemos, Jesús está tipificando al Cordero que era tomado en la ley y fue introducido por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como lo dice en otras porciones de la Escritura, que Dios mismo se proveería de sacrificio para expiar nuestro pecado. Y por eso nos dice en otras porciones que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, a fin de que todo aquel que en Él creyera tenga vida eterna. Pero era el sacerdote o el sumo sacerdote encargado de ofrecer este sacrificio. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al sumo sacerdote. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos. Además, había dado un consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y sin darse cuenta, al dar esta expresión, estaba profetizando de que Cristo había de morir no solo por el pueblo, sino por el mundo entero, por los pecados del mundo entero. Jesús obró nuestra redención, expiando nuestro pecado en la cruz del Calvario. En Levíticos 14:12 dice: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Así que vemos pues que se estaba cumpliendo lo que estaba escrito en la ley, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El cordero para la expiación del pecado, tomado de entre el rebaño o de entre el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo fue ese cordero. Dios, refiriéndose a su pueblo o a la humanidad entera, podemos decirlo, dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Jesús, durante su ministerio, también hizo mención al respecto. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. No solo es nuestro Señor Jesucristo el Cordero, sino también el pastor de su iglesia. Y Él lo expresa en sus enseñanzas también, cuando Él dice: yo soy el buen pastor. Ahora, vemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios había dicho: ovejas perdidas fueron mi pueblo, pero Jesucristo vino a redimirnos, a buscarnos. Así que, regresando a San Juan 18:15, nos dice: una vez que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a casa del sumo sacerdote, o al lugar del sumo sacerdote, dice: y le seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. De este pudiera decirles que fue Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. El Cordero, o nuestro Señor Jesucristo, es examinado antes de la expiación. Y vemos de qué manera es examinado. La Escritura nos dice en el libro de Isaías 53, refiriéndose a Jesús: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo es interrogado en Juan 18 nos dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron públicamente. Así que Él abiertamente puede decirle al sacerdote: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es decir, el pueblo puede darte testimonio de lo que yo he hablado, de lo que yo he hecho, de lo que yo predico o enseño. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y Jesús es expuesto al sacrificio. Juan 18:28 nos dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora, podemos darnos cuenta aquí que Jesús no solo es vituperado, sentenciado por los judíos, sino ahora también por los gentiles. Es decir, Pilato encabezaba a los gentiles, Caifás puede decirle a los judíos. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Entregado por los judíos y
dado muerte por los gentiles, ¿sí? Para que su sacrificio envolviera a todos y no se echara la culpa unos a otros, como sucede al presente. A veces dicen, los judíos mataron a Jesús. Realmente fueron los gentiles. Pero tanto uno es culpable como el otro, porque uno lo entregó para cumplir la ley, pues estaba escrito que era el sumo sacerdote quien había de ofrecer el sacrificio por el pueblo. El sacerdote estaba cumpliendo la ley, pero los gentiles estaban cumpliendo su oficio de darle muerte, de vituperar al Señor, para que el sacrificio de Cristo fuera acepto en expiación para los unos y los otros, para que a través de nuestro Señor Jesucristo todos alcanzáramos la salvación provista en la cruz del Calvario, a la cual cada uno es responsable de echar mano, judíos y gentiles. Todos tenemos que echar mano a la vida que Cristo ofrece, porque es el único que ofrece vida eterna. Ay de usted si no la acepta. En Lucas 18:31 nos dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Está escrito en la Biblia, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Se da cuenta? Jesús en manos de los gentiles. Jesús es interrogado en cuanto a su reinado. Pilato pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y podemos nosotros darnos cuenta que cuando Pedro quiso actuar defendiendo a Jesús con espada, Jesús hace mención que todo aquel que pelea a espada al ser muerto, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo se establecerá en justicia y no en violencia. Así que Él dice, mi reino, en mi reino mis servidores pelearían por mí. Jesús es declarado rey por Dios y rechazado por el pueblo. Salmos 2:6 nos dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús, el Hijo de Dios, puesto por rey en Sión. Juan 18:37 le dijo, entonces Pilato, luego tú eres rey. Jesús le dijo, tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para que todo aquel que es de la verdad oiga mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo ningún delito en él. Pero vosotros tendréis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Jesús es declarado rey por Dios, pero es rechazado por el pueblo. ¿Lo aceptaría usted como su rey o lo rechazaría como el pueblo lo hizo? Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se haga manifiesta en nuestra vida para salvación. Hasta la próxima.
30 minutos se llevó y ahorita Belita ya llegó, me habló.